Bueno, ¿y ahora cómo me escuchan? Perfecto, perfecto. Ok, bueno, listo. Vamos a hacerlo así sin audífono, posiblemente el audífono. Ok, bueno, decía que era un placer, un gozo para mí compartir la palabra en esta noche. Bueno, vamos al grano para aprovechar, ¿verdad? El tiempo y, y ser también cortos y concisos. Bueno, me corresponde la vida de Abraham, ¿verdad? Estábamos viendo lo que es el libro de Génesis, ¿verdad? Y el pastor nos ha llevado por un viaje hermoso a través del Antiguo Testamento, empezando por el libro de Génesis. Hemos estado viendo lo que es la historia primigenia. La semana pasada el pastor también nos hizo una excelente presentación acerca de las genealogías del libro de Génesis. Nos hablaba también de la importancia de las mismas, ¿verdad? En la historia del pueblo de Israel, en el origen y en la historia, en el desarrollo del pueblo de Israel como nación, ¿verdad? Y también a través del cual vino la descendencia del Mesías. Hoy me corresponde hablar de Abraham, que va desde Génesis capítulo 11, versículo 10, hasta Génesis capítulo 25, versículo 18. Un segundito, mis hermanos. Mafe, colócate los audífonos, porfa. Ok. Bueno, ok, entonces va desde Génesis capítulo 11, versículo 10, que allí nos prepara, ¿verdad? Nos hace una transición, un puente para ir de lo que sucedió, ¿verdad? Antes de la vida de Abraham, antes de empezar a hablar del relato de Abraham, que fue lo de la Torre de Babel y la descendencia de Sem, de la línea de Sem, uno de los hijos de Noé. Entonces, de ahí de la descendencia de Sem viene Taré, que es el padre de Abraham. Entonces, dice la palabra del Señor que Taré tuvo hijos, ¿verdad? E hijas, entre los cuales estaba Abraham, estaba Nacor y estaba Harán, que fue el padre de Lot. Recordemos que Lot era sobrino de Abraham, ¿verdad? Y Lot viene a jugar un papel muy importante también en el desarrollo de la vida de nuestro patriarca, el patriarca que hoy nos corresponde hablar. Listo. Entonces, vamos a la estructura. Y dice, Moisés escribió sobre la vida de Abraham en 17 episodios. Recordemos que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Dios le reveló, ¿verdad? Muchas cosas a Moisés, también de lo que él mismo vivió, ¿verdad? De la tradición oral que también él recibió. Y él organiza, ¿verdad? Esta historia de la vida de Abraham y la organiza en 17 episodios o segmentos básicos agrupados en 5 temas específicos. Entonces, el primero de ellos es antecedentes de Abraham y sus primeras experiencias con Dios. Allí dentro de ese primer segmento vemos el linaje favorecido de Abraham, que va desde el capítulo 11, versículo 10, el cual mencionaba, hasta el versículo 26. Muerte del padre de Abraham, desde el capítulo 11, versículo 27, al versículo 32. Inmigración de Abraham hacia Canaán, o la salida de Abraham hacia Canaán, que va desde el capítulo 12, del 1 al 9, versículos 1 al 9. Ya puede continuar la siguiente. La siguiente, pastor. Eso. Segundo. Eso, muy bien, gracias. Primeros contactos de Abraham con otras personas, ¿verdad? Allí pues se nos habla de la liberación de Abraham de Egipto, eso va desde el capítulo 12, del 10 al 20, versículos 10 al 20. Conflicto de Abraham con su sobrino Lot, que va en el capítulo 13, del versículo 1 al 18. Estamos viendo la estructura general, ¿verdad? De todo lo que fue la vida del patriarca Abraham y la manera en que Moisés, el escritor, el Pentateuco, lo organiza. Liberación de Lot por parte de Abraham, que va desde el capítulo 14, del versículo 1 al versículo 24. Listo, pastor, muy amable, gracias. Seguimos adelante. Buena por esos cuadros, muchas gracias. Un mapita ahí de
de la bajada hasta Egipto. Eso del recorrido. Muy bien, gracias, pastor. Excelente. Eso. Tercer grupo o tercer tema, ¿verdad? Principal. Pacto de Abraham con Dios. El domingo pasado, ¿verdad? Aprendimos sobre eso. El Señor pues nos regaló una hermosa palabra acerca de lo que es el pacto de Abraham con Dios. Y ahí vemos, ¿verdad? Promesas del pacto con Abraham, que va desde el capítulo 15, versículo 1 al versículo 21. Tropiezo de Abraham con Agar, ¿verdad? Fue un error, un desliz, una metida de pata, como ustedes lo quieran llamar, algo, ¿verdad? En lo que ellos actuaron en su carne, ¿verdad? Y no guiados por la promesa que Dios les había dado a ambos. Requisitos del pacto de Abraham, que va desde el capítulo 17, del versículo 1 al 27. Continuamos. Gracias. Cuarto, contactos posteriores de Abraham con otras personas. Ahí vemos el suceso de Sodoma y Gomorra, capítulo 18, del 1 al capítulo 19, versículo 38. Vemos también intercesión de Abraham por Abimelech, del capítulo 20, del 1 al 18. Vemos también los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, del capítulo 21, del versículo 1 al 21. Y vemos también pacto entre Abraham y Abimelech, el capítulo 22, versículos del 22 al 34. Continuamos. Quinto, descendencia y muerte. Ya este es el último grupo, ¿verdad? Ahí vemos prueba de Abraham, capítulo 22, ¿verdad? Un pasaje muy conocido por todos, donde Dios prueba a Abraham, eso lo vimos también el domingo pasado, ¿verdad? Y le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Eso va del versículo 1 al versículo 24. Posesión de sepultura de Abraham, capítulo 23, del versículo 1 al 20. Una esposa para el hijo de Abraham, es decir, Isaac, capítulo 24, del versículo 1 al 67. Y finalmente la muerte de Abraham y el registro de sus descendientes, del capítulo 25, del versículo 1 al 18. Eso a grandes rasgos, ¿verdad? La manera en que Moisés organiza todos los datos correspondientes a la historia de este patriarca, este importante patriarca. Primer patriarca, cabe anotar, primer patriarca, ¿verdad? De la historia del pueblo de Israel. Continuamos, pastor, gracias. Bueno, pasamos a esa parte rápidamente, ¿verdad? Si ustedes necesitan de pronto como con más detalle o repasarlo nuevamente, con gusto les podemos pasar el material. Solamente que lo soliciten y con gusto se los pasamos, ¿verdad? Bueno, ahora viene la parte más emocionante que habló mucho a mi corazón y ya es el llamamiento de Dios hacia Abraham. Eso está en Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Llamamiento de Dios a Abraham. Continuamos, pastor. Gracias, muy amable. Bueno, nos vamos a concentrar en esos 3 versículos, capítulo 12 de Génesis, versículos del 1 al 3. Nos vamos a concentrar en esos 3 versículos, le vamos a sacar el jugo a esos 3 versículos. Entonces, esos 3 versículos los vamos a dividir en 4 enseñanzas principales. La primera de ellas es la gracia divina, lo que tiene que ver con la gracia divina. Y eso está en la primera parte del versículo donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Allí cabe resaltar, quiero que subrayen la palabra había. No es la primera vez que Dios aquí le habla a Abraham. Él le había hablado previamente, él se le había aparecido previamente. No fue aquí en este momento
¿verdad? Cuando ellos estaban allí en Harán, sino que él le había hablado desde antes. Y eso lo podemos corroborar con el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 2 al 4, donde Esteban hace alusión a ese punto de la historia de la vida de Abraham y dice de que Dios se le había aparecido, le había hablado a Abraham, él estando todavía en Ur de los Caldeos, él estando todavía en Mesopotamia. Entonces aquí podemos aprender estos dos datos interesantes. Primero, Abraham recibió su llamado en Ur y segundo, antes de que su padre Taré muriera en Harán. Abraham no había salido para Canaán aún, no había conquistado a los enemigos aún, no había hecho un pacto de fidelidad aún, no había orado por la justicia de Sodoma y Gomorra aún, no había pasado ninguna prueba de fe aún, como vimos en el capítulo 22. Al contrario, Dios llamó a Abraham como su siervo especial simplemente porque le complació a Dios derramar su gracia sobre Abraham. Entonces, eso es lo que nos enseña esta primera parte del versículo 1, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, Dios ya había hablado a Abraham y lo hizo antes de que Abraham moviera un solo dedo. ¿Pero por qué lo hizo? Simplemente porque a Dios le plació derramar su gracia sobre su siervo Abraham. La gracia de Dios es un tema que aparece a todo lo largo de las historias de Abraham, porque Dios también mostró misericordia hacia el patriarca en cada momento de su vida. Porque Abraham era un pecador. Abraham tenía constante necesidad de la misericordia de Dios. Y vamos a leer lo que dice Génesis 15:6. Vamos a leer también Romanos 4:3 y también vamos a leer Gálatas 3:6. Génesis 15:6 dice de la siguiente manera: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Simplemente porque Abraham decidió creer a Dios, le fue contado por justicia. Amén. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice de la siguiente manera: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia ni como deuda. Mire el contraste que está haciendo aquí el apóstol Pablo de la justicia que es por la fe versus las obras. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Y vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Dice de la siguiente manera: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos hace un claro contraste, entre la fe, ¿verdad? Y entre las obras, entre la justicia que es por la fe y entre las obras. Y Pablo está diciendo, mira, el llamado que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Y toda la bendición que vino a través de este patriarca a nuestras vidas hoy, no fue por obras. O sea, el apóstol Pablo lo deja muy en claro. No fue por obras, sino fue simplemente porque Dios lo justificó por medio de la fe. Y esto por su gracia. Simplemente, ¿por qué? Porque a Dios le plació. Antes de que Abraham moviera un solo dedo, Dios le plació escogerlo y Dios le plació llamarlo. Amén. Pastor, ¿puede subir un poquito allí, por favor, para ver la última parte? Que no alcanzo a ver lo que está debajo.
Ok, dice, ¿en dónde estaríamos sin la misericordia de Dios? Esto es para nosotros. Esta sería como la aplicación de esta primera parte. ¿En dónde estaríamos hoy sin la misericordia de Dios? ¿Verdad? ¿En dónde estaríamos cada uno hoy sin la misericordia de Dios? Debemos hacernos esa pregunta. Listo, pastor, puede continuar. Gracias. Vamos con la siguiente diapositiva. Ok, vamos a la segunda enseñanza importante. Entonces, la primera enseñanza nos habla acerca de la gracia divina hacia la vida de Abraham. Esta segunda enseñanza nos habla de la lealtad que Dios demandó o exigió de Abraham. Y vemos la siguiente parte del versículo, ¿verdad? Estamos analizando esos primeros 3 versículos del capítulo 12. Capítulo 12, versículos del 1 al 3. Allí nos vamos a concentrar. Entonces, la segunda parte dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, en el idioma original, en hebreo, es un imperativo y da la idea de, es como si dijera, deja y vete. O sea, no solamente vete, sino deja y vete. Y es que son 2 palabras totalmente diferentes. Una nos habla, vete nos habla de moverse, ¿verdad? Pero dejar nos habla de cortar, de abandonar. Y muchas veces tú te puedes mover de un lugar a otro, pero no necesariamente estás dejando o estás cortando, ¿verdad? O estás abandonando ciertas cosas que Dios te está demandando que hagas. Entonces son 2 palabras muy diferentes. Entonces aquí en el idioma hebreo, ¿verdad? Nos está dando la idea de ambas, de dejar y de movernos. ¿Hacia dónde? A la tierra que yo te mostraré. Esta es la primera orden y la más importante que Dios le da al patriarca, a la tierra que yo te mostraré. Tengamos en mente que Moisés le está escribiendo todo esto acerca de la vida de Abraham a una primera audiencia. Y su primera audiencia, ¿quién era? Era el pueblo de Israel. Recuerden que Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo estaba llevando por un peregrinaje en el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Entonces, Moisés tiene en claro qué es lo que quiere enseñar a través del relato de la vida de Abraham. Y por eso él hace mucho énfasis en esto y dice, Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Hacia dónde? A la tierra que te mostraré, a la tierra de la promesa, la tierra prometida. Amén. Moisés no quería que el pueblo de Israel se olvidara de esa promesa. Dios había mostrado misericordia hacia Abraham, pero también se esperaba de Abraham que mostrara una profunda lealtad al servicio de Dios. Dios pidió lealtad del patriarca muchas veces, y creo que la más importante es la que aprendimos el domingo en el capítulo 22, ¿verdad? Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Este tema parece tan frecuente porque la audiencia original de Moisés, como lo dijimos, el pueblo de Israel, así como nosotros hoy en día, la iglesia, necesitamos estar motivados para servir a Dios en obediencia fiel. Dios hace mucho énfasis en este tema de la lealtad que Él demanda de cada uno de nosotros. Gracias, pastor. ¿Puede continuar? Amén. La tercera enseñanza que podemos extraer de estos primeros 3 versículos es bendiciones para Abraham. Dios ofreció al patriarca 3 bendiciones. ¿Qué le dice? Y haré de ti una nación grande, ¿verdad? Nos habla de descendencia, de descendientes. La segunda, ¿cuál fue? Y te bendeciré. Nos habla de bendiciones, disfrutar de gran prosperidad. Dios quiere que nosotros disfrutemos de sus bendiciones. Dios no es escaso, Dios no es mezquino, Dios no es, ¿verdad?, amarrado, como dicen por ahí. No, Dios es generoso, Dios es dadivoso y Él quiere que sus hijos disfruten de sus plenas bendiciones. Tercero, y engrandeceré tu nombre. Le prometió un gran nombre, es decir, que su nombre sería reconocido. Eso lo vimos también en la prédica del domingo. Los regalos de descendientes, prosperidad y reconocimiento dados al patriarca fueron solo la antesala de regalos aún mayores que Dios daría a los descendientes fieles de Abraham. Entonces, no lo hizo solamente con Abraham, ¿verdad? En su momento, también lo hizo con el pueblo de Israel, que fue la primera audiencia a quien Moisés escribió estas historias,
sino que además también Dios lo promete para nosotros hoy en día, que somos los descendientes fieles de Abraham, según dice la Escritura, según vimos en las cartas del apóstol Pablo. Nosotros, la iglesia, somos los descendientes fieles de Abraham. Amén. Entonces, apropiate de esta palabra. Dios te ha prometido descendientes, Dios te ha prometido prosperidad y Dios te ha prometido reconocimiento. Muchas gracias, pastor. Podemos continuar. Bendiciones por medio de Abraham. Esta es la cuarta enseñanza importante que se desprenden de estos versículos. Bendiciones por medio de Abraham. Entonces, ya en esta parte se desvía la atención de las bendiciones que Abraham debía recibir para que Abraham se convierta en un conducto de bendiciones para otros. Entonces, aquí el Señor le dice, y serás bendición. También le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, esta bendición que Dios promete por medio de Abraham, ya no a Abraham, sino por medio de Abraham, ¿hacia quiénes? Hacia todas las familias de la tierra. Pero esta bendición es algo de doble filo, es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que se puede convertir en bendición a los que bendijeren a Abraham, a los que trataran bien a Abraham, a los que hicieran el bien a Abraham, a los que hablaran bien del Dios de Abraham, ¿verdad? Y por otro lado, con una maldición a aquellos que maldijeran a Abraham, a aquellos que trataran mal a Abraham y a aquellos que menospreciaran o que despreciaran al Dios de Abraham. ¿Podemos continuar, pastor? Entonces, Dios llamó a Abraham para sí mismo a fin de ¿qué? Que Abraham extendiera las bendiciones de Dios a todas las naciones del mundo. Dios llamó a Israel. Recuerden que tenemos tres aplicaciones, por decirlo de una manera, ¿verdad? La vida de Abraham, ¿verdad? Que fue el que vivió en carne propia esos sucesos. El pueblo de Israel, que fue la primera audiencia a la que Moisés escribió, y a nosotros hoy, la iglesia del Señor. Entonces, a Abraham, ¿verdad? Para que extendiera las bendiciones de Dios a todas las naciones del mundo. A Israel, ¿para qué? Para llevar las bendiciones de Dios a todas las naciones del mundo. ¿Y a quiénes hoy? A la iglesia. Diga, a mí. ¿Para qué? Para que llevemos las bendiciones de Dios a todas las naciones del mundo. Entonces, tú y yo, como iglesia, tenemos una responsabilidad, un compromiso delante de Dios, y es que seamos bendición a otro, que llevemos esa bendición hacia otro. Nosotros somos canales de bendición. No podemos quedarnos en la tercera parte, en la tercera enseñanza, que son las bendiciones de Dios para mí, ¿verdad? Sino que tenemos que avanzar a esta cuarta, a este cuarto paso, por decirlo así, que es ser un canal de bendición para otros. Entonces, Dios te ha bendecido grandemente, Dios te ha dado vida, Dios te ha dado salvación, Dios te ha dado perdón, Dios te ha dado innumerables beneficios en Cristo Jesús. Amén. Pero no para que los guardemos para nosotros mismos, no para que seamos egoístas espiritualmente hablando, sino para qué, con el propósito de que seamos bendición a otros. Entonces, con ese propósito, Dios nos ha bendecido enormemente en su Hijo Jesucristo. Ahora, dígame si esto no puede llenar nuestros corazones de gozo, de regocijo, de gratitud. Algo que nos debe caracterizar a nosotros los hijos de Dios, los cristianos, es que debemos tener un corazón agradecido con Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y a la vez una responsabilidad, un compromiso de ser canal de bendición para otros. Amén. Tus hijos, tus nietos, tus generaciones, tus próximas generaciones, ¿verdad? Serán afectadas por ti. Tú serás canal de bendición para ellos. En la medida en que tú camines con Dios, en que tú te aferres de la mano de Dios, en que tú permanezcas leal a Dios, en que tú permanezcas fiel a Dios, dependiendo absolutamente de su gracia, de su favor, de su misericordia, entonces
De esa forma nosotros no solamente seremos bendecidos nosotros, sino que también nos convertiremos en canal de bendición para otros. Amén. Ok, listo. ¿Faltó alguna más, pastor? No, don Carlos, esa es la 12, la última. Eso. Bueno, mis hermanos, entonces esto fue lo que el Señor me regaló para ustedes hoy. Espero que haya sido de bendición y espero que Dios les haya hablado directamente a sus corazones. Entonces, si el pastor quiere agregar algo, si alguno tiene algún comentario que hacer, algún aporte que hacer, bienvenido sea. Bueno, don Carlos, muchas gracias. Me parece excelente la exposición. Esta mañana estábamos, entre comillas, digo, coincidencialmente hablando de lo mismo, que tú tocas dos temas que son muy lindos, que es primero la gracia de haber sido llamados, ¿no? Qué bendición que por gracia somos llamados hoy y ya estamos registrados en ese libro de la vida, ¿no? Es el regalo más hermoso que uno puede tener, esa tranquilidad de que fuimos llamados por gracia. Segundo, como tú dices, pues esa gracia, ese llamado nos trae muchas bendiciones a nosotros y hay que aprovecharlas, hay que creerlas y aprovecharlas. Y número 3, como tú lo dices, el Señor nos da tanta bendición y somos tan llenos de bendición que dice, derrama bendición de lo que he puesto en ti y más te irá llenando, más nos va llenando. A medida que vamos bendiciendo a más personas, pues más sentimos esa llenura de parte de Dios. Y la lealtad que Él demanda de nosotros. Exactamente. La obediencia fiel al Señor. Correcto. Obediencia en fe, así es. Muy buena presentación, gracias. Ahora sí, dejo para que hable el que quiera y cierro mi micrófono. Súper, Carlitos, me gustó muchísimo la palabra, la enseñanza, de verdad que sí toca nuestros corazones toda esa palabra hermosa y todo ese ejemplo maravilloso de Abraham y lo que tú decías que lo que nosotros hacemos aquí impactará a nuestras generaciones, lo dice la palabra. Y eso concuerda mucho con ese ejemplo que también ponía el pastor el domingo, el que hablábamos el día de la prédica, que me impactó muchísimo y todavía me cala en mi corazón, de que decía que cuando le mostraban a Abraham, ese también hace parte de tu herencia, ese también hace parte de tu herencia. Entonces, muy lindo también lo que dijiste, eso que también cala como en nuestras generaciones, eso de confiar en Dios y ese ejemplo tan lindo de Abraham, que aunque han pasado millones de tiempo, muchos años, aún seguimos hablando de, ¿sí? Porque Dios se complació en la vida de Abraham y Abraham se complació en confiar en Dios y en creerle a Dios hasta el último día. Y bueno, y hacemos parte de esa herencia hermosa de Abraham. Y así también nosotros, con la ayuda de Dios y obedeciendo al Señor, también tendremos esa herencia hermosa para nuestras generaciones. Muchas gracias, Carlito. Gracias por apartar ese tiempo para nosotros. Qué buen profesor, qué buen maestro. Aprendimos mucho. Te bendigo a ti y a tu familia. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlito. Muy buena la enseñanza.